me interrumpes, tranquila. Sí, señora. Bueno, entonces esta es nuestra primera sesión virtual del Diplomado en Didáctica de las Ciencias. Nos enfocaremos en aspectos relacionados con didáctica de las ciencias y puntualmente en la importancia de la historia en la enseñanza de las ciencias. Ujú. Bueno, quise iniciar con este artículo de, de una revista en línea, que es del Literal Press, que lo publicaron aquí abajito, está la referencia, pero me llamó la atención porque pues el título nos atrapa, la evidencia respalda la importancia de contar historias al enseñar ciencias. Entonces esto lo presentó la editorial de la revista Nature. Esta revista es una de las más importantes a nivel de las ciencias. Allí publican personas con una formación muy avanzada en ciencias, los premios Nobel, por ejemplo. Entonces, que se reconozca esto en este tipo de revistas me pareció muy interesante. Pues para hablar un poco del artículo, es corto, pero arranca hablando de una química afrodescendiente de apellido Ball, y es súper interesante porque ella, bueno, tuvo una trayectoria en la química interesante, estudió en una universidad en Hawái, fue como de las primeras en poder graduarse y ser docente allá. Murió muy joven, murió como a los 25 años. Y ella tuvo como la capacidad de hacer una extracción para tratarla, bueno, de un aceite proveniente de un árbol. El aceite tenía efecto sobre la lepra, una enfermedad pues que, pues conocemos, y este aceite, este extracto se usaba en vía externa, ¿sí? Sobre la piel, y tenía muy buenos resultados. Y la gente también se lo inyectaba, pero Mm. como era tan grasoso este aceite, pues no era soluble en agua, la gente desistía del tratamiento porque era muy doloroso. Cualquier inyección así grasosita duele, Mm. y esta puesta no la estaban usando. Entonces ellas ideó la forma como de hacer una reacción química con el aceite para que fuera más soluble y se pudiera inyectar. Entonces, es interesante la historia de ella porque pues afrodescendiente, mujer, morir tan joven, y como que si uno le cuenta esta historia a los niños, ellos dirán, bueno, ¿y qué le hizo al aceite? Ah, bueno, lo convirtió en un éster. Entonces uno podría hablar de este tema en décimo, en undécimo, e Mm. interesarnos por la historia de esta científica. Entonces ella pues al morir nadie rescató su trabajo, de hecho casi otro profesor se lleva el crédito, pero afortunadamente el jefe del laboratorio de ella se dio cuenta y pues sí, actualmente en la Universidad de Hawái hay un árbol del que extraen los aceites y con una placa conmemorativa para la científica. Y Mm. pues pasaron muchos años, o sea, más de 50 años, para que se empezara a usar el tratamiento que ella propuso. Bueno, después se usaron antibióticos para tratar la lepra, pero este aceite derivado del árbol tenía unas propiedades muy, pues que aliviaban el dolor. Entonces, el artículo este me pareció lindo por resaltar la labor de la científica. Se llama Alice Augusta Bohr. Bueno, entonces, ¿por qué es importante contar este tipo de historias? Pues porque los estudiantes empiezan a ver, a ver la ciencia hecha por distintos tipos de científicos, no el típico científico en un laboratorio, psicorrígido, con una bata, que no sabemos nada de su vida personal ni social. Entonces, es Mm. interesante presentar imágenes diferentes a las que siempre se presentan. Por ejemplo, siempre hablar de científico y que se venga a nuestra mente Albert Einstein. Ujú. Entonces, es interesante hablarle a los niños de muchos tipos de científicos, de muchas maneras de encontrar las teorías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta foto es de una profesora que le tomó en una actividad de clase. Entonces,
coincidieron tiempos, fechas, y los niños estaban usando pues trigonometría para medir el diámetro de la Tierra, ¿sí? Sí. Entonces, eso se oye, ay, súper avanzado, pero con herramientas sencillas, inspirados en la historia de un griego, Erastóstenes, bueno, el diámetro no, el radio de la Tierra. Entonces, se pueden hacer actividades en clase contextualizadas históricamente que pueden atrapar a los estudiantes. Eh, bueno, el artículo cierra con algo interesante porque dice, finalmente hasta contar historias nos lleva, pues contar cuentos nos deja ver una ciencia más cercana y aterrizada. Por eso escribo acá una estrategia de contar historias. Pues porque atrapa la mente de los niños y si uno cuenta detalles precisos de la vida del científico, de pronto se interesan más por aprender cuando solo decimos una visión de la historia, de la ciencia sin historia descontextualizada, muchas veces no tiene sentido de dónde sale una fórmula, cómo se descubre un medicamento, porque, por ejemplo, Darwin habló de la selección natural y se descartó por completo lo que propuso Lamarck con su teoría o en la que utilizó los ejemplos de las jirafas. En nuestros días sí tiene sentido eso. Entonces, como que nos aprendemos de memoria ahí unas ideas, ¿sí? Las jirafas de Lamarck, la selección natural de Darwin. Bueno, luego vino Mendel con la genética, pero pues no sabemos qué pasó entre el uno y el otro, en qué contexto vivían, cómo hicieron para descubrir sus teorías, cómo hicieron para sacar conclusiones. Entonces aquí saqué unas frasecitas. Collins, que es una profesora de Michigan que habla sobre el artículo pues en el artículo anterior, nos menciona que incluir historias y dar mayor contexto biográfico al enseñar cualquier materia, específicamente en las ciencias, es algo que resulta clave, pues permite captar la atención de los estudiantes, permite dar cuenta de un mayor número de modelos y mostrar a los alumnos que no existe un único tipo de científicos, sino muchos, hombres, mujeres, jóvenes, ya mayores, etcétera. Bueno, Sí, en eso es Chile muy también se ha mm, puesto más relevancia a la idea de que no solo estudiar la teoría, sino darle contexto. Esto se enmarca en un enfoque de estudio que tiene que ver con la naturaleza de la ciencia. Entonces, aquí esto lo conecté con un artículo de un profesor muy famoso en didáctica que se llama Mario Quintanilla. Entonces, él tiene un paper, no tan antiguo, no tan nuevo. Bueno, en ciencia, si uno hace una tesis, la idea es que haga referencias de no más de 10 años. Entonces, bueno, este artículo ya se pasó, pero es interesante. Se llama La historia de la química y su contribución a una nueva cultura en la enseñanza de las ciencias. Pues puntualmente de la química, pero puede aplicar para cualquier ciencia. Entonces, aquí un enfoque de estudio que tiene que ver con la naturaleza de la ciencia y que implica meterse en la historia y procesos de construcción del conocimiento para así darle un lado más humano. Entonces, este profesor lo que dice es que, ok, la historia no se puede contar como hechos aislados. Por ejemplo, si uno estudia la evolución de los modelos atómicos, podemos saltar de autor en autor, decir qué dijo cada uno y entender cada uno de las representaciones o modelos que se propusieron desde Dalton, por ejemplo, hasta llegar al modelo atómico actual. O si hablamos en la biología, pues todas las teorías que se han propuesto sobre la evolución, empezando, por ejemplo, por Lamarck y terminando en científicos más actuales como, por ejemplo, Nick Lane o Lynn Margulis, ¿sí? Entonces, cuando el profesor Mario Quintanilla dice que debemos tener una visión diacrónica, entonces esa palabra diacrónica implica tener un contexto, entonces dice que hay que interpretar y buscar generar modelos explicativos porque la ciencia se construye en modelos, modelos que están en la mente del científico y que nos lo pasan a nosotros para que podamos entender los fenómenos. Entonces, esa interpretación que busca generar modelos de las teorías que surgen de la valoración histórica, ¿sí? De la valoración de la época y del contexto, en que dicho conocimiento socializó e influyó en el desarrollo cultural de una comunidad científica. Entonces, un estudio diacrónico
se parece mucho a una construcción histórica epistemológica, no solamente hacer una línea de tiempo de un concepto, sino ver qué pasó para que el concepto haya cambiado. Repito, por ejemplo, lo de los modelos atómicos, en qué falló Dalton para que Thomson propusiera un modelo nuevo. Entonces Dalton, por ejemplo, habló de un modelo atómico inspirado en una esfera neutra, que en algunos textos dicen, bueno, el modelo de Dalton se llama el modelo de la bola de billar. Y bueno, entre muchos postulados, digo, bueno, la materia llega a un punto en que no se puede dividir más, es neutra, los átomos de distintos elementos son diferentes, dentro de un mismo elemento los átomos están hechos del mismo tipo y tienen la misma masa, y ya, bueno. Luego Thomson se hizo una experimentación, utilizó un tubo de rayos catódicos y se dio cuenta que un rayo podía cambiar su trayectoria si se le ponía un imán. Entonces él dijo, ok, si esto sucede, es porque ese rayo tiene una característica negativa. Entonces, bueno, la materia tiene unas partículas negativas. Él descubrió el electrón, propuso un modelo e inspirado en su época, en su contexto, lo llamó el modelo del pudín de pasas. ¿Sí? Para él el átomo ya no era una esfera neutra, sino un pastel con unas pasas incrustadas o ciruelas que correspondían a los átomos, a los electrones. Bueno, y después, ¿por qué el modelo de Thomson fue reemplazado por el de Rutherford? Bueno, Rutherford volvió a experimentar, bombardeó una lámina de oro con partículas positivas, se dio cuenta que la mayoría de las partículas pasaban derecho, pero algunas rebotaban. Y, ok, infirió entonces que la materia estaba compuesta de átomos que en su mayoría eran espacio vacío, pero que tenían una parte positiva y densa. Él descubrió el núcleo y también estuvo corto en explicar cómo se mueven los electrones, simplemente dijo, ok, se mueven alrededor del núcleo. Ya después Niels Bohr, tomó el modelo de Rutherford, ellos eran contemporáneos, pero dijo, ok, los electrones se mueven en niveles de energía, tienen saltos, liberan, absorben. Y bueno, después el modelo de la nube electrónica, que es el modelo de Schrödinger y muchos científicos que relacionan cálculos, bueno, desde la cuántica. Y si nosotros hiciéramos una revisión juiciosa de todo ese cambio, nos llevaría años y encontraríamos anécdotas, encontraríamos que ellos también pasaban por dificultades, no sabemos sobre sus parejas, no sabemos sobre cómo vivían. Entonces, si uno pudiera contarle a los estudiantes las historias, las anécdotas, los atraparía y de pronto los invitaría a conocer más sobre la ciencia. Entonces, la propuesta del profesor Mario Quintanilla es interesante por eso, porque nos dice, ok, hay que hacer un estudio de la ciencia pues en contexto, también cómo fue cambiando. Entonces, la historia humaniza la ciencia, ¿sí? Esa es la idea también de usar la historia como una excusa para enseñar ciencia, porque muestra la ciencia como algo cercano a los estudiantes. Cualquier persona podría hacer ciencia prácticamente. Por último, pues dentro de muchas ideas que tienen en su escrito, solo saqué estas, pero menciona que es importante que nosotros como docentes conozcamos tanto la historia como la filosofía de la ciencia para que inspiren a los estudiantes y se pueda comunicar el desarrollo de la ciencia de una mejor manera. Con los estudiantes tendremos que ser cautelosos, dirigiendo nuestra atención y finalidades a la propia historia de la ciencia. Entonces, uno de los didactas más importantes de la química es este profesor, Mario Quintanilla. También hay otros didactas como Agustina Duris Bravo. Acá en Colombia tenemos profesores pioneros en el campo como el profesor Neumann Pérez, Rómulo Gallego, ellos son de la Universidad Pedagógica. Y bueno, cada vez se van metiendo más personas en el campo de la didáctica. Por eso la didáctica ya no es considerada pues como que ya no está en esa duda de que será que es una ciencia, es una disciplina, es una rama que apoya la pedagogía, pues ya tiene todas las características de ciencia porque tiene una comunidad de científicos que la estudian, hay papers publicados, se ha generado una historia de la didáctica. Entonces toda esta comunidad
está creciendo y es interesante que nosotros aprendamos un poquito, o al menos de las líneas que estudia la didáctica, y pues hoy la charla se enfoca en una de ellas, que es el uso de la historia como una herramienta importante para enseñar ciencias. Bueno, entonces, ¿por qué usamos la historia? Pues para mostrarle a los niños que el científico también es un ser humano. Siempre que uno le dicen la palabra científico, como ya mencioné antes, pensamos en Einstein, en Stephen Hawking, en un señor amargado con bata. Sí, por eso puse esta imagen aquí de Stephen Hawking. Pero bueno, esta chica de 24 años, Miss América 2020, también es bioquímica. Y por ejemplo, en el show como de presentación de talentos, me imagino. Hizo una reacción química. Esta reacción es sencilla de hacer, acá la llamamos moco de elefante, por ejemplo, y consiste en mezclar peróxido de hidrógeno, el componente activo del agua oxigenada, con un catalizador, puede ser yoduro de potasio, y para que tenga el color, pues se le pone colorante y se le puede poner jabón líquido. La reacción es altamente exotérmica, es llamativa, no es tan peligrosa, pero bueno, ya tiene los elementos de bioseguridad. Entonces uno le puede decir a los niños, ¿ustedes sabían que hay una bioquímica que es Miss Universo? Bueno, Miss América. Y dirán, ok, la ciencia la podemos hacer todos, ¿sí? Porque como está la imagen de una persona que participa en estos concursos, no se relaciona con ciencia por lo general. Entonces esto nos sirve para contar historias, miren quién es ella, cuántos años tiene, qué ha hecho, no solamente esta imagen de ciencia. Acá a la derecha tenemos otra científica súper importante, no sé si la conoces, No, mi profe, la verdad, con decirte espérate estoy que... asombrada de todo lo que me estás explicando, porque sí, lo que tú dices es verdad. Uno cuando habla de ciencia, uno dice una persona ahí que se encerró, no tuvo familia, no tuvo nada, ¿cierto? Se enfocó solamente en la ciencia, 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 hasta se volvieron locos, porque, o sea, para mí esto es nuevo, mi profe, por eso lo tomé, porque yo dije, listo, yo soy de la rama del preescolar, pero yo quiero también pues aprender otras cosas, no quiero quedarme solamente enfocada en preescolar y en la didáctica del preescolar, no, sino quiero abrir también, aprovechar a mis otros profesores que están capacitados para dar eh, otras materias, otras áreas y aprender de ello. Entonces, no sé, cuando yo escogí digamos, qué iba a estudiar, yo dije, voy a estudiar algo diferente, algo que de pronto en mi colegio, cuando yo estudiaba, no, de pronto lo pasé por alto, de pronto no le metí la ficha en querer conocer más allá. Y todo lo que tú me estás contando, o sea, me parece muy interesante y que uno como docente mire esa educación que uno le está brindando a su alumno de esa manera. Lo que tú dices es muy importante, hablar de la historia de vida de ese filósofo, sí, de esa persona que, como dices tú, no es solamente el de la bata, el que crea, ¿no? Sino qué familia tuvo al lado, cómo se desenvolvió con las otras personas. Y mira por lo menos un ejemplo que tú me estás dando con esa reina, sí. Uno le presenta así a los niños y yo creo que quedan asombrados igual que yo digo, miércoles, miren, todos podemos hacer ciencia, ¿sí? Y lo que tú dices, algo muy importante y lo que me estabas contando es que siempre uno lleva de referente a algo o a alguien, ¿cierto? Como todos los Sí, que tú mencionaste. ¿Y qué hacen ellos? Sobre eso siguen investigando, siguen haciendo sus investigaciones y todo, y sacan algo nuevo. Entonces, la ciencia definitivamente no es de pronto lo que yo tenía pensado que solamente, digamos, como que los nerds lo pueden hacer, no, sino yo también puedo hacer ciencia. ¿Partiendo de dónde? De un filósofo, de una persona que ya haya hecho un experimento o algo, y yo vuelvo y retomo ese experimento y a mí me puede salir otra cosa. Entonces, realmente uno sí puede hacer ciencia ¿desde qué? Desde el punto de vista de uno. claro. Claro, te Sí, felicito por tomar un curso diferente a lo que corresponde con tu formación. Es un buen reto. Entonces, esta científica que sale aquí se llama Rosalind Franklin. Ella eh, es súper importante en el campo de la ciencia. Ella fue la primera científica que descubrió que la luz, 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 la luz,
campo de la biología. Aquí sale como el fondo la molécula de ADN, porque ella prácticamente fue la que le tomó la foto a la molécula. Hubo otros dos científicos que trabajaron con ella, de apellido Watson y Crick. Entonces, entre los tres, describieron la estructura, los componentes, las funciones del ADN, pero fue ella la que trabajaba, era ella la que trabajaba con rayos X, cristalografía, y fue ella la que se dio cuenta que tenía esa estructura de doble hélice. Y desafortunadamente su trabajo no fue reconocido. El premio Nobel de Biología de esta época se lo dieron a Watson y Crick, a ella no. Años después fue que identificaron su aporte y la reconocieron, pero ya era muy tarde. Entonces, también es interesante vincular estos temas históricos y resaltar el papel de las mujeres, porque siempre uno se imagina hombres, 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 y hay muchas mujeres haciendo ciencia. Bueno, otra característica es que la ciencia es hecha por un humano como cualquier otro, como tú, como yo. Aquí, por ejemplo, los niños creen que no hacen ciencia, pero por ejemplo aquí vemos que si recolectan datos, hacen observaciones, hacen conclusiones, manipulan variables, pues están haciendo ciencia. Nuestra última charla va a ser sobre el aprendizaje basado en indagación y pues les voy a dar unos tips interesantes sobre cómo hacer experimentos sencillos en el aula. Pues, por ejemplo, aquí me imagino que están haciendo una ecocolumna y mirarán la dependencia de dos ecosistemas, de uno terrestre con uno acuático. Se pueden usar, por ejemplo, pececitos guppies que son fáciles de cuidar y pues los niños son felices haciendo cualquier tipo de experimento, y si hacemos cosas que sean sencillas, que sean fáciles de conseguir, que puedan tener una observación sistemática, pues ellos van a sentir que la ciencia está a su mano. Estos científicos que muestro aquí son de diversos campos. Por ejemplo, aquí está un señor en una bañera y unos cálculos en un tablero. Entonces, desde la física, y tiene una corona de oro en la mano. Hay una historia súper interesante sobre Arquímedes y cómo podía determinar las características de algunos materiales. En ciencia hay algo que se llama serendipia, que es descubrir algo casi que por accidente. Entonces, se dio cuenta que cuando ingresaba a su bañera, el nivel del agua cambiaba, se desplazaba el volumen de agua. Y teniendo la masa y este volumen, se podría hallar la densidad de un material que es casi único para cada material. Entonces, aquí vemos a Arquímedes con una corona de oro en la mano. Y aquí abajo vemos a Alexander Fleming en su laboratorio con muchos frasquitos, cajas de Petri, un lugar como oscuro. Y bueno, la historia de Alexander Fleming también es súper interesante porque él en unas vacaciones dejó su laboratorio cerrado, estaba haciendo unos cultivos de bacterias. Y cuentan que él era un poco desordenado y se fue. Cuando volvió de sus vacaciones, revisó las cajas de Petri y se dio cuenta que muchas bacterias se le habían muerto. Y él dijo, bueno, ¿y esto por qué? Y se dio cuenta que en muchas de las cajas de Petri, que son estos frasquitos redondos que parecen, bueno, como un cilindro chiquito, se dio cuenta que había un hongo y lo identificó, era el hongo, un hongo de penicillium. Entonces, wow, por serendipia, es decir, por error, él no estaba buscando la penicilina ni estaba estudiando el hongo, pero por una serie de hechos descubrió la penicilina. Después de que él descubrió la penicilina, se tomaron muchos años para poder sacar la primera dosis, pero es el pionero, es el padre de la penicilina. Entonces, mis bacterias están muriendo, hay algo que las está matando, wow, un hongo que se reprodujo en mi laboratorio por mi desorden y lo caractericé, saqué la sustancia y voilà, la penicilina. Acá a la derecha está un químico de apellido Kekulé y está como durmiendo y está viendo una serpiente que se come la cola. Entonces, esta es otra forma de hacer descubrimientos. Casi que Fleming por serendipia, Arquímedes también por serendipia, pero este científico Kekulé, el químico, en un sueño tuvo una visión, eso se llama una epifanía. Entonces dijo, hay un compuesto que me mata la cabeza porque es un hexágono y no entiendo cómo es que los electrones se mueven.
¿por qué? Será que, bueno, en la actualidad es un hexágono, pero en esa época no sabían cómo se formaba ese compuesto. Entonces él, en su sueño, una culebra se mordía la cola y dijo, ok, ese compuesto debe ser cíclico, se despertó, dibujó la estructura y actualmente usamos esta estructura para el benceno. Tiene tres dobles enlaces, los electrones se mueven y como nunca está quieto, los electrones forman una estructura resonante y tenemos una representación gracias a esta epifanía, a este sueño de este científico. Entonces, cuando uno habla de la importancia de la historia es para mostrarle a los estudiantes que la ciencia está hecha por humanos, para humanos, por errores, por sueños, y que si uno está en el campo, pues va a ser más fácil que le pasen estas cosas, ¿no? No es que yo no tengo nada que ver y me duermo y tuve una epifanía, pues tampoco es que sea tanta coincidencia. El trabajo duro también lleva estas recompensas. Bueno, y bueno, como estamos contando historias, este libro lo recomiendo, es de Daniel Samper Pisano, pues yo creería que dentro de sus campos de acción es ser humorista. Se llama Insólitas Parejas, 12 historias auténticas de enamorados famosos. Aquí están algunas de las parejas de las que él habla, Marx con su esposa, Karl Marx, acá están los Curie cuando ellos tuvieron dos niños. Entonces, yo dije, ok, interesante hablar de los Curie porque esta científica ha sido la única mujer que se ha ganado dos premios Nobel, uno de física y uno de química. El de física lo compartió con su esposo. Entonces uno dice, ok, la única familia que ha tenido tantos premios Nobel, porque el esposo también tuvo premio Nobel, la hija menor tuvo premio Nobel, la hija mayor creo que se casó con un premio Nobel, entonces uno dice, wow, qué familia, qué tenían, qué comían, qué hacían. Entonces ella era de Polonia, se fue a vivir a Francia. En Francia le tocó duro, era una situación muy compleja económicamente para ella. Para poderse ir a estudiar le tocó esperar como que sus hermanas también estudiaran. Y ella pues empezó a estudiar ciencias ya un poco mayor. Fue como de las primeras mujeres en ingresar a la Sorbona, que es una universidad muy famosa en París. Y finalmente se conoció Pierre Curie, empezaron sus estudios de radioactividad y prácticamente se enamoraron, se casaron, tuvieron las niñas y desafortunadamente el esposo un día en un evento salió, él era como despistado según cuenta en el libro Daniel Samper Pisano y cruzó una calle como muy distraído y lo atropelló un carruaje y lo pisó y pues quedó totalmente destrozado. Obviamente este acontecimiento marcó la vida de Marie Curie, ella estuvo en luto por más de 3, 4 años, se vestía de negro, no le había sentido a la vida porque ella amaba profundamente a su esposo, era su colega, su amor, el papá de sus hijas, hasta que un día la vieron llegar al laboratorio ya vestida como de flores, cambió ya su apariencia de luto y bueno, después ella tuvo una relación sentimental con el que era el alumno de su esposo, unos años más joven que ella. Entonces ella tenía su amorío a escondidas porque el tipo era casado. Entonces ellos alquilaban como un apartamento pequeño, se encontraban, bueno, tenían su relación súper escondida hasta que, bueno, los descubrieron y casi que ella iba a ser recordada por ese affair, en inglés dicen, pues como por ese desliz, este amorío. Y ella estaba muy, muy achantada porque la descubrieron metida con un tipo casado, pero ella se había enamorado de él y él de ella. Trabajaban también juntos, pero ella, en esa época hubo ese escándalo, le dieron el premio Nobel de Química y casi que no va a recogerlo. Y es súper interesante ver que Einstein, el mismo Einstein, le escribe una carta y le dice como algo así, que tu vida personal no tiene que ver nada con tu vida académica, tienes que ir por ese premio. Y bueno, el mismo Einstein la animó, ella fue por su premio, y bueno, el tipo este después se separó y se casó con otra señora, y ella se quedó con sus hijas haciendo mucho trabajo social, le gustaba la poesía,
era muy sensible, le gustaba andar en bicicleta, de hecho con Pierre andaban mucho en bicicleta con su esposo difunto. Y bueno, hizo unas obras increíbles, ella le gustaba mucho el trabajo científico, de hecho decía que después de los premios Nobel no le gustaba su vida porque la interrumpían mucho en el laboratorio. Y si uno le cuenta estas historias a los niños, ellos dirán, wow, una mujer tan científica, pues, y con esta vida tan enredada entre un hombre y otro, y en esa época, ¿cómo no la iban a juzgar? Si en la actualidad una mujer es infiel y eso es un lío, ¿cómo no sería para ella? Entonces, sí, hay unas historias en este libro, no solo desde la ciencia, por ejemplo, Karl Marx, pues muchas historias desde alrededor de la infidelidad, pero otras no. Entonces, como esta apoya a la otra en sus procesos académicos. Por ejemplo, Marx, todo lo que escribía su esposa se lo leía y le daba su retroalimentación. Y bueno, pues es una buena excusa para leer con los niños porque además le mete su humor y pues con humor, con risa, uno también aprende mejor eh, las temáticas. Y bueno, esta es la lista de referencias que estamos recomendando en el diplomado. Aquí está el profesor Agustina Duris Bravo, este paper de la didáctica de las ciencias como disciplina. Es un paper ya de 21 años, pero es como de los primeros que nos muestra por qué la didáctica de las ciencias es una disciplina, por qué se ha consolidado, qué características tiene que la hagan disciplina. Esta segunda referencia, pues es un compilado de unas diapositivas, por eso es de jornadas de enseñanza. Eh, Acá tenemos al profesor Gallego Vadillo, el profesor Rómulo, su Gallego Torres, que es su hija, y el profesor Royman Pérez, que son de la pedagógica, la hija es de la distrital, y hablan sobre la historia de la ética de la ciencia, es un campo de investigación. Acá está el paper del profesor Mario Quintanilla, el del que mencioné algunas ideas, no todo, la historia de la química y su contribución a una nueva cultura. Acá hay otros, por ejemplo, Quintar, que es el del video, el mexicano. Muy interesante porque, por ejemplo, de él rescato una idea que me llamó mucho la atención, que nosotros enseñamos la ciencia muy eurocentrista. Entonces, todo lo que pasó en Francia, en Alemania, en Italia, y eso lo adoptamos. Pero él dice, bueno, ¿y qué pasó en México en esa época? ¿Cómo era la ciencia en México en esa época? ¿Por qué no hay gente haciendo construcciones histórico-epistemológicas en México? Porque el padre de la química francés, Lavoisier, cómo descubrió la oxidación, cómo derrocó a Stahl, ¿sí? ¿Cómo es esa Alemania fuerte frente a la ciencia, esa Italia? Pero, ¿qué pasa con Latinoamérica, por ejemplo? ¿Por qué no invitamos a los niños a que indaguen sobre la ciencia en nuestro contexto? Y bueno, acá hay otras dos referencias más que se pueden trabajar por cuenta propia. La idea del curso es que, ya termino aquí, cierro. La idea del curso es que también nos familiaricemos con el uso de la citación y la referenciación. No solo es dar nuestras opiniones, sino apoyar nuestras opiniones en lo que han dicho los didactas de la ciencia y pues todo lo que se tiene que ver desde la pedagogía y pues sí, lo que estamos estudiando en este curso. Sí, la idea es que siempre referenciemos el material que nos dan y veamos lo que se nos recomienda. Y bueno, ahora tenía pensado un espacio de preguntas. No sé si tengas alguna pregunta, sugerencia, observación. No, pues mi profe, la verdad lo que te digo, estoy así con la boca abierta a la expectativa de todo. Sé que toca leer bastante, eso observo que toca leer mucho. Lo que tú dices, en el momento de uno hablarle a los estudiantes, uno no puede hablarlo solamente del punto de vista de uno, sino siempre tiene que uno tener un referente. Lo que tú, digamos, haces hoy conmigo, ¿verdad? Al momento de explicarme, me estás dando, mira, este hizo esto, este hizo esto, ¿sí? Y animarlos, que como docentes estamos también eh, para eso, para animar al estudiante, para sacarlo de ese confort, ¿sí? De siempre tener nuestras ideas
ahí y no explotarlas, no, sino al contrario, ir más allá, a que el niño se pregunte, se indague, eh, salga de ese confort que tiene. Entonces, pues nada, mi profe, muy atenta ahorita a hacer realmente pues el ejercicio. No he hecho mi actividad esperando pues este encuentro y pues con muchas expectativas a ver cómo me va en este curso. Sí, disfrútalo, es ver el material y hacer tus productos. Y son cortos. Un producto es participar en un Padlet, que es hacer como una nota dentro de Sí, un muro. La sí. otra es hacer una grabación sobre la didáctica, sí, pero no te pregunta directamente la didáctica, sino por qué la didáctica es una disciplina. La otra es por qué es importante la historia en la enseñanza de las ciencias. Y otra es por qué y para qué eh, enseño ciencias. Son cosas que tú puedes mezclar con tu ámbito personal y reforzarlo con algo que te llame la atención de los autores que leemos. Entonces, solo es decidir a la semana, si le dedicas 2 horas, se logra sacar bien el curso.